ahora sí, vamos a dar inicio a este Mixler, ya todos habiendo hecho envío de captura, ya todos habiendo hecho la gratitud, que es, como te digo, la gratitud es la llave maestra para tu abundancia. Ya habiendo hecho eso, vamos a dar inicio a este podcast matutino, este podcast de crecimiento que si no lo estás haciendo, te lo estás literal perdiendo. O sea, y lo que me encanta es que va quedando grabado. Y si tú trabajas, si tú en este momento no lo puedes escuchar en tiempo real, lo vas a poder escuchar después. Y lo otro que me gusta, que lo puedes transcribir también, si hay algún podcast que resuene contigo. Y para los que no me conocen, yo me presento, yo soy Katherine Koch, soy parte de este equipo ya hace 5 años y además de eso, soy médico, me desarrollo en los negocios digitales en mi medio tiempo y déjame decirte que los negocios digitales han cambiado mi vida, han cambiado la perspectiva, han creado en mí una persona totalmente distinta a la que hace 5 años estaba a modo víctima, pidiendo ayuda, pidiendo valoración. Y de eso te quería conversar el día de hoy, que es la parte 4. Yo le puse season finales, así como las series de Netflix, que hemos estado conversando en los últimos 4 podcasts en los que he estado con ustedes sobre los principios de transformación. Y estos principios de transformación, saben que me ha gustado mucho porque están organizados. O sea, por lo menos a mí me encanta tener un paso a paso, una metodología, una organización. Y si tú los quieres revisar con más detalle, te recomiendo el libro La voz de tu alma, que es lo que he estado revisando en profundidad en este último mes. Este libro ya afortunadamente lo terminé y quiero darte brevemente un resumen, pero la idea es que lo profundices también con el libro y escuchando los Mixlers anteriores. Entonces, nosotros para poder empezar a desarrollar nuestro máximo potencial y ser las personas que vinimos a ser ese brillo, a ser esa persona que aporta, que hace una diferencia en el mundo, tenemos que empezar a despertar la conciencia. Y este despertar de conciencia tiene 3 pasos. 1, el victimismo, que yo todavía no me doy cuenta de que yo soy la responsable de todo lo que pasa en mi vida, de todavía le echo la culpa al resto, le echo la culpa al gobierno. Esa es la fase víctima, ese es el primer nivel en tu despertar de conciencia. Pero después viene la fase 2, que es cuando yo me empodero y empiezo a darme cuenta de que yo tengo el control de mi vida, de que yo soy la responsable de todo lo que pasa, de que si yo quiero que una meta ocurra, yo tengo que tomar responsabilidad y acción. Y la última fase, que es la más elevada, que wow, esa es espectacular, es cuando empezamos a co-crear con Dios. Empezamos a entender que si bien somos responsables de nuestras acciones, de nuestros resultados, hay un ser superior y que nosotros no controlamos todo. Ahora, cuando yo estoy en el victimismo, esto te recomiendo ir al Mixler, a la primera parte, donde te muestro cómo tú te das cuenta si estás en esa fase y cómo salir de ella. Cuando tú ya pasas al empoderamiento, hay 7 principios que tú vas a tener, que estos 7 principios son los 7 principios de empoderamiento. Y que cuando uno los empieza a entender, a dominarlos, tú empiezas a crecer y te vas a poder pasar a la siguiente fase, que es la de co-creación. Y estos 7 principios te los voy a nombrar brevemente, que son el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, causa y efecto y generación. Ahora, nosotros ya en el Mixler 2 y 3 de estas sesiones ya hemos trabajado mentalismo, correspondencia y polaridad, ¿ok? Ahí para que lo vayan a revisar si es que todavía no lo han podido repasar. Básicamente el mentalismo es que todos nuestros pensamientos y palabras son órdenes al universo que van a ser cumplidas. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado en qué yo voy a enfocar mis pensamientos y en qué yo voy a enfocar las palabras a cómo yo me refiero. Luego, correspondencia tiene que ver en que mi mundo interior define mi mundo exterior. Si mi mundo exterior en este momento no me está gustando, es porque hay algo en mi interior, en mi ser, en mi persona, que yo tengo que empezar a mejorar. Y tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestros pensamientos. A la final todo se va reduciendo a cómo yo estoy programada. Y nuestro trabajo es empezar a reprogramarnos, a ser esa persona
que se merece la vida que desea. Luego, principio de polaridad, que tiene que ver con los polos. Todo tiene un polo positivo o negativo. Por ejemplo, salud y enfermedad son un mismo polo. Amor y miedo son un mismo polo. Frío y calor son un mismo polo. Entonces, ¿qué polo yo elijo? ¿Elijo el amor o elijo el miedo? Cuando estoy trabajando, cuando estoy pensando, cuando estoy desarrollando. Y ahora vamos a continuar con los siguientes principios y vamos a terminar con la última parte, que es la de la cocreación. ¿Ok? Ahí ya te hice un contexto, un resumen, pero para profundizar nuevamente te recomiendo ir a las primeras 3 partes y obviamente leerte el libro y estudiarlo para que empieces a crear esa transformación real. ¿Ok? Entonces, vamos con este principio de vibración. Quiero que tengas cuenta que todo vibra. Nosotros todos emitimos frecuencias y vibraciones. Imagínate, yo soy cardióloga y el corazón emite vibraciones. ¿Y cómo yo sé que mi corazón emite vibraciones? Bueno, tenemos una herramienta que es el electrocardiograma. El electrocardiograma, que es este examen que nos hacemos las personas cuando vamos a hacer deporte, van a ser operadas, etc. Ese examen detecta vibración, detecta voltaje, detecta que tu corazón está vivo. Igualmente tu cerebro también emite vibración y de la manera científica que está demostrado es también lo mismo con el electroencefalograma. El electroencefalograma es como el electrocardiograma, son ondas, son vibraciones que tu cerebro emite. Entonces, teniendo en cuenta esto, si mi corazón y mi cerebro emiten vibraciones, ¿qué significa eso? Que mis pensamientos y mis emociones emiten vibraciones. Ahora, ¿por qué las vibraciones que yo emito son importantes? Porque las vibraciones que yo emito van a atraer. ¿Qué van a atraer? Van a atraer situaciones y van a atraer personas similares a las vibraciones que yo estoy emitiendo. Ahora, quizás te estés preguntando cómo yo sé qué son las vibraciones, en qué nivel están, y déjame decirte, de hecho en la imagen de este Mixler lo puse, hay una guía en la cual tú puedes ir sabiendo en qué nivel vibracional tú estás. Y va a depender, y es una guía, la guía de orientación emocional, que depende de cómo tú te sientas, tú vas a saber en qué estado vibratorio estás. Ahora, tú tienes que ser súper honesto y honesta contigo misma cuando estás viendo este nivel de vibración, porque a veces uno se miente a sí mismo y dice, estoy feliz, cuando en realidad no estás feliz, en realidad estás como aburrido, indiferente. Si te sientes aburrido, indiferente, estás como a mitad de camino. Ahora, te comento que las vibraciones más altas, las emociones más altas son el amor y la alegría. Luego vienen las más bajas, que son la impotencia, la depresión, el miedo. Cuando tú te sientes impotente en la vida, cuando tú sientes que no tienes control de tu vida, cuando te sientes así como desganado, como con miedo, incertidumbre, estás vibrando súper bajo. Ahora, te comparto esta imagen, igual allá los que están asistentes, comenten en el chat vibración y les voy a mandar esta imagen para que la puedan tener como guía. Porque esta imagen, cuando tú te das cuenta de dónde estás, vas a poder empezar a mejorar tu vibración. Y te lo comento porque lo he podido experimentar. Yo cada vez que digo, ay, no, estoy aburrida, tengo que hacer algo para empezar a mejorar mi vibración, empezar a pasar esperanza, empezar a pasar optimismo, empezar a pasar amor, alegría. ¿Y por qué es tan importante? Porque las vibraciones similares vibran juntas. Entonces, si yo quiero empezar a traer mejores situaciones a mi vida, mejores personas a mi vida y que mi vida empiece a cambiar, yo tengo que empezar a darme cuenta en cómo está mi emoción y en qué grado de vibración está esta emoción. La vibración es una energía magnética y tiene que ver con nuestro proceso mental y emocional. Ahora, quizás tú te estés preguntando, Katy, pero yo me siento súper feliz a tope, siento que estoy accionando. ¿Por qué esta meta que yo quiero no está llegando? Porque todavía no estoy inscribiendo, porque todavía no estoy ganando con la tienda, porque todavía no estoy ganando en trading.
Porque tenemos que entender que hay dos planos. Tenemos el plano que es espiritual, donde todo es perfecto, todo vibra alto. Por algo el plano espiritual siempre decimos que es el cielo, arriba. Pero el plano terrenal es abajo. Y en el plano terrenal la vibración es un poco más baja. Si te pones a pensar, ¿cómo está el 90% de la población? ¿El 90% de la población está alegre o está triste? Eso, ahí ya les voy a compartir el mensaje. La mayoría de la población está en modo depresión, está en modo aburrimiento, está en modo indiferencia, no están vibrando alto. Entonces tú te das cuenta simplemente con observar que en el plano terrenal las vibraciones son mucho más bajas. Entonces cuando nosotros empezamos a elevarla, empezamos a conectar con estas situaciones, con estas personas y empezamos a traer a nuestra vida lo que nosotros nos merecemos y lo que nosotros realmente deseamos. Ahora, ¿qué es importante? Que nosotros empecemos a darnos cuenta que nosotros mismos podemos configurar, setear el termostato vibratorio. El termostato es como cuando yo pongo la temperatura de la habitación, ¿cierto? Yo también puedo definir cómo yo quiero tener mi nivel vibracional. ¿Y cómo lo hago? Haciéndome consciente de mis emociones, haciéndome consciente de mis pensamientos, de qué palabras estoy el día de hoy diciendo, pensando y accionando, ¿ok? Y quiero que tengas en cuenta que aquí nuevamente tus creencias en el 90% definen tu vibración. Por eso es tan importante las leyes anteriores, que empecemos a trabajar el mentalismo, nuestra mente, a reprogramar nuestras creencias, ¿ok? Si yo tengo una creencia de que la vida es difícil, voy a estar todo el tiempo con una emoción de impotencia. Voy a estar siempre vibrando bajo. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a pensar que la vida es una vida con un potencial ilimitado, que hay suficiente para todos, que fluye, que estamos en armonía con la naturaleza? ¿Tú cómo te sientes cuando piensas eso? Yo cuando pienso eso me empiezo a sentir con esperanza, me empiezo a sentir optimista, plena, y ¿sabes qué? Empieza a mejorar mi vibración. Entonces es por eso que tenemos que seguir trabajando nuestras creencias. Y te doy un hack importante, que como tú te levantas en la mañana, tú vas a definir el mood, vas a definir el patrón vibracional que tú vas a tener. Por eso es que las mañanas son tan importantes, por eso es que las mañanas son la batalla más importante del día. Porque ¿a quién no le ha pasado que se levanta y dice otro día más? Ay, no, te ves en el espejo, dices, no, me veo horrible, y empieza todo un bucle negativo. Por eso es que hay que trabajar las mañanas, las rutinas matutinas. De hecho, hay varios libros. Está el Club de las 5 a.m., está Mañanas Milagrosas, que son 2 libros que te recomiendo muchísimo, porque son rutinas, justamente, que te ayudan a vencer esas batallas matutinas y empezar a elevar esa vibración. Y te lo digo de corazón, o sea, cuando tienes una rutina matutina, nada te para y nada te detiene, así tú estés en tus peores días. Ahora, ¿cómo yo empiezo a elevar mi vibración? Como te decía, haciéndote consciente de cómo te estás sintiendo el día de hoy. Y segundo, empezando a tomar la decisión de ser feliz. Yo cuando empiezo a tomar la decisión de ser feliz y de mejorar esas emociones, va a empezar a pasar algo interesante, algo que se llama resonancia armónica. Tus pensamientos positivos van a empezar a unirse a otros pensamientos positivos y esto va a hacer que tome más fuerza. Ahora de ahí me hace sentido porque cuando uno tiene un familiar o queremos ayudar a alguien, hacemos cadenas de oración. Justamente es por eso, porque estamos orando y todos estamos vibrando en amor para que esa persona mejore. Entonces ese es el sentido, por lo menos a las personas que somos católicas y hacemos cadenas de oración, ese es el sentido de la cadena de oración. Ahora, también ten en cuenta algo, que si estás con un pensamiento negativo, hay una herramienta que es la interferencia destructiva, que un pensamiento positivo elimina los pensamientos negativos. Entonces, si nos hacemos conscientes y empezamos a sustituir pensamientos negativos por pensamientos positivos, empieza todo a mejorar. Ahora, quizás digas, pero ¿cómo yo puedo pensar algo positivo en un momento tan negativo? Pues la llave de la abundancia, ¿cuál es? La gratitud. La gratitud es la llave maestra que te cambia las emociones en cualquier momento. Puede que tú en este momento digas, hoy no,
en el trabajo me pasó una situación terrible, tengo unos compañeros que me están haciendo la vida de cuadrito, qué fastidio. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te estás quejando de eso, estás siendo ingrato con la gente que sí te quiere. Entonces, cuando te pasa eso, hay que empezar a cambiar el chip, como, hoy, sabes que estoy teniendo esta situación, pero sabes que doy gracias porque tengo una familia que me quiere, tengo compañeros de trabajo que aprecian mi trabajo, y cuando tú empiezas a crear esa vibra de gratitud y enfocarte en eso, estás siendo grato con esas personas y empiezas a sacar de tu radar todas esas situaciones y personas que no van en sintonía con tu ser. Ahora, quinto principio. Vamos con el principio del ritmo. ¿En qué consiste este principio? Todo fluye y refluye, todo tiene avances y retrocesos. Yo me acordé tanto del trading con eso. Todo tiene avances y retrocesos, ¿cierto? Es como el mercado. Todo avanza y todo baja, ¿ok? ¿Qué significa eso? La vida es como un péndulo. La vida es como un péndulo y se maneja por la energía. La vida va y viene, va de un polo a otro. El polo que veníamos hablando, el polo positivo, el polo negativo. El miedo, el amor. Frío, caliente. La vida tiene estaciones. Si te das cuenta, tenemos el verano, tenemos el otoño, tenemos el invierno, la primavera, y que en algún momento hace muchísimo calor y de repente hace muchísimo frío. Nos vamos a los dos polos. Y es porque la vida es así. Tiene estaciones y polos. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en llevar ese equilibrio. Ahora, entender que sí, hay un péndulo que lleva ese equilibrio de un lado a otro. Todo esto es netamente energético. Entonces, ¿cómo? Y eso yo ayer lo conversaba justamente con Pame, que estábamos hablando de qué importante es manejar las emociones cuando tú te sientes bien y cuando tú te sientes mal. Y tiene que ver con este principio. ¿Y cómo yo lo aplico? Bueno, no sé si te ha pasado que estás en un tope de energía, pero te sientes así mega, mega feliz. Como que ya dices, oye, si me muero hoy, me muero feliz porque logré esta meta, está funcionando todo como yo me lo planteo, está saliendo todo a pedir de boca. Y de repente, de un momento a otro, ¡pah!, se va todo a pique y no entiendes por qué. Y dices, no entiendo, estaba hoy tan bien y no sé, suponte, te chocan el carro. Te pasa esa situación, no entiendo, ayer estabas celebrando súper a full con la energía y hoy me chocaron, o murió un familiar, o pasó algo terrible. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, la primera lección, no entres en el camino de los por qué nunca, pero vamos a entender aquí que cuando tú tienes un exceso de energía, por ejemplo, energía positiva, se tiene que balancear de alguna forma y se va lo negativo. Entonces, cuando tú estás en una energía exagerada, positiva, se va hacia otro lado. ¿Y esto por qué pasa? Porque empezamos a darle demasiada importancia. Por ejemplo, no sé, me gusta una persona, vamos a salir y estoy tan emocionada y le doy tanta importancia a la situación que finalmente no termina funcionando la relación. Y es porque me apegué tanto al resultado. Darle importancia significa que te apegas demasiado al resultado. Y te voy a dar una historia, yo le contaba a Pam esta historia que me pasó y es real, o sea, tuvimos un evento hace un tiempo atrás, llevé mucha gente al evento y mi meta era llenar el evento. ¿Para qué? Para obviamente tener inscripciones, hacer crecer el equipo. Y estaba tan emocionada y fluía, confirmaba la gente, llegaba la gente. Yo llené casi un tercio de la sala, 43 personas en una sala de eventos grande, y llegaba. Y yo estaba súper emocionada, pero estaba demasiado, se muere la emoción que yo tenía, exagerada. Que yo de repente diría, uy, no, qué exagerada. En este momento mi vida diría, no, qué exagerada. Y llegó un momento en el cual me empecé a pegar al resultado. ¿Cuál es el resultado? La inscripción. Y empecé y dije, ya, con toda esta gente sí o sí se dan las inscripciones, tanto número, no sé qué. Y empecé a enfocarme en eso y no me enfoqué en el proceso, en disfrutarlo, en que en verdad estaba logrando una meta súper cool de llevar gente, de aportarles, de que vieran otro mundo. No, me empecé a enfocar en ese resultado.
en tener tantos inscritos para lograr cierta meta. Y me empecé a pegar tanto y a darle tanta importancia a ese resultado que adivinen qué pasó. No se inscribió nadie. No se inscribió nadie. Y yo, ¿qué? Igual fue súper frustrante que tuvieras tantas personas asistentes a una sala y que no se inscribiera nadie. Y ahora que estoy estudiando estos principios, digo, por eso fue que no se inscribieron. Porque yo estaba tan apegada a ese resultado que finalmente lo que hice fue ahuyentarlo. Es lo mismo, por ejemplo, cuando las mujeres están buscando un bebé y el bebé no nace y el bebé no se hace el embarazo y luego van a terapia de infertilidad, le hacen miles de terapias, finalmente les dicen poco menos que no eres fértil, no vas a poder tener bebé. El bebé no llega, terminan adoptando y adivina qué pasa después. Cuando el bebé ya está adoptado, la mamá queda embarazada. ¿Y sabes por qué? Porque bajan ese nivel de estrés. Bajan ese nivel de estrés por quedar embarazada, porque ya tienen un bebé y llega el bebé del embarazo. Y eso es súper importante. Entonces, cuando tú tengas una meta, tenla clara, ten fe en ella, pero no te apegues a ese resultado. No digas, yo cuando tenga esta meta voy a ser feliz. Porque tú tienes que ser feliz todos los días. Tienes que empezar, ¿cómo yo controlo esto? ¿Cómo yo no pierdo la paciencia? Porque sí, cuando uno está trabajando una meta y no llega, y no llega, y no llega, y yo trabajo, y yo trabajo, y yo trabajo, y no llega. Cuéntame, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado que trabajas, no inscribo? Analizo, estudio, todavía no saco ganancias con trading. Trabajo, todavía no logro vender en la tienda. No ahuyentes ese resultado. No lo ahuyentes. Empieza a pensar que sí es posible, que sí lo vas a lograr. Empieza a decir, no, yo estoy trabajando con mi tienda, por tanto mi tienda sí va a vender. Y relájate. No le des tanta importancia al asunto. Disfruta el proceso de armar la tienda. Disfruta el proceso de hacer tus inversiones. Disfruta tu proceso de conectar con personas, de mostrarles un mundo nuevo, así se inscriban o no se inscriban. Piensa que estás sembrando y que todos estos procesos tienen una gestación. Nosotras las mujeres, cuando vamos a tener bebés, ¿cuánto se demora el bebé en nacer? 9 meses. Se demora 9 meses porque se está gestando. Entonces tú que estás empezando, enfócate en gestarlo de la mejor manera, en sembrar. Quizás no va a llegar en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 9 meses, 1 año, pero va a llegar y tu enfoque tiene que ser en tomar la decisión de ser feliz mientras estás accionando porque lo estás haciendo correctamente, ¿ok? Deja de ahuyentar tus resultados, más bien, sé feliz y atráelo, ¿ok? Toma la decisión de que tu vida sea agradable aquí y ahora y cree en el poder de la fe. Recuerda, toda la frecuencia que yo envío se devuelve. Si yo le tiro amor al mundo, pues voy a recibir amor de vuelta. Si yo le envío shares al mundo, pues ¿qué voy a recibir? Eso mismo de vuelta, ¿ok? Principio 6. Principio de la causa y el efecto. Nosotros necesitamos acción para que nuestros deseos se cumplan, ¿ok? La acción es el puente entre el mundo interno y el mundo externo. Yo puedo estar visualizando, sanando mis creencias, puedo estar tomando la decisión de ser feliz, pero si yo no estoy poniendo acción diaria hacia ese sueño, hacia esa meta, hacia donde yo me quiero dirigir, no va a ocurrir nada. Nuestro futuro depende de lo que estamos sembrando, lo que te decía. Si yo estoy sembrando amor, voy a recibir amor. Si yo estoy sembrando mi proyecto, voy a recibir mi proyecto. Toda acción es una semilla. Quiero que tengas claro que toda acción significa que acciono y que no acciono. Por ejemplo, ir al gimnasio es una acción. No ir al gimnasio es una acción. Prospectar es una acción. No prospectar el día de hoy es una acción. Meter una operación de trading es una acción. No meter una operación de trading es una acción. Hacer mi tutorial de e-commerce y accionarlo para armar mi tienda es una acción.
no hacerlo tan bien. Quiero que sepas eso, que una acción o una no acción son semillas. Son semillas que yo estoy sembrando. Ninguna acción o no acción es indiferente, neutra. O te van a acercar a tu meta o te van a alejar a tu meta. Entonces, si yo estoy todos los días accionando y sembrando, ¿por qué me voy a preocupar? Al revés, voy a estar feliz porque voy a estar sembrando. Entonces, ten en cuenta eso, que todo lo que yo haga o deja de hacer es una semilla que me va a acercar o me va a alejar. Recordemos nuestra fórmula. Tenemos las creencias, en base a nuestras creencias nosotros hablamos, en base a nuestras palabras empezamos a tener pensamientos y estos pensamientos nos producen emociones, estas emociones nos llevan a acciones y finalmente a resultados. O sea, si mi creencia es que la vida es difícil, lo voy a estar transmitiendo continuamente, voy a estar pensando, sí, la vida es difícil, me voy a sentir pésimo, lo que estábamos hablando, aburrida, indiferente. ¿Qué acción se va a transmitir? No, ¿para qué voy a accionar? Si la vida es difícil, mejor me quedo como estoy. ¿Y cuáles van a ser mis resultados? Los mismos resultados que he estado teniendo los últimos años. Entonces empecemos a eliminar los miedos, porque las dos cosas que ponen el pie en el freno de la acción son dos: los miedos y la zona de confort. Estar aterrado es el decir, uy, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si no funciona? ¿Y si me estafan? ¿Y si no creo? ¿Y si la familia habla mal de mí? Stop. Vamos a soltar esos miedos. Vamos a tomar la decisión de ser felices. Y el otro freno es la zona de confort. Decir, no, estoy bien como estoy. Pero déjame decirte que el agua, cuando se estanca, se pudre. Entonces, no hay zona de confort que dure para siempre. La vida te va a mandar algo, lecciones, personas, situaciones, para que sí o sí salgas del área de confort. Porque o estás creciendo o estás muriendo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los 7 miedos básicos que es bueno que los conozcas? Eso, claro que sí. Los 7 miedos básicos que tú tienes que saber para saber vencerlos, tenemos que eliminarlos para tener una vida feliz. Te los voy a enumerar. Tenlo y cuando pase por ti ese miedo, date cuenta que es solo un miedo. 1. Miedo a la muerte y de nuestros seres queridos. O sea, yo tener miedo de morir y de que mis seres queridos mueran. 2. Miedo a perder dinero. 3. Miedo a la enfermedad. 4. Miedo al desamor. Cuando tenemos miedo al desamor, nos producen celo. Entonces la gente celosa es porque tiene mucho miedo al desamor, para que lo entiendas. 5. Miedo a las críticas y al rechazo. La gente tímida tiene mucho miedo a la crítica y al rechazo. 6. Miedo a la vejez. ¿Por qué es un miedo tan gigante? Porque la vejez se asocia con pobreza y soledad. Y 7. Miedo al fracaso. Creo que los miedos más importantes que la gente tiene más miedo son el del rechazo y el del fracaso. Y quiero decirte algo. Las bendiciones vienen disfrazadas de fracaso. Entonces cada vez que tú fracases es porque a la vuelta de la esquina hay una bendición. Y te lo digo porque lo he vivido. Tantas veces que he fallado, pero siempre han llegado bendiciones a mi vida. Por ejemplo, en este momento, ya muchos de ustedes lo saben, yo me estoy separando del restaurante. Fui estafada por mi hermana. Sí, así es, escuchen esta historia. Íbamos a hacer un negocio juntas, yo tomé el crédito del restaurante a mi nombre y ella dejó de pagarlo. Al principio empezó a poner evasivas, no escuchaba mi opinión, no escuchaba mi voz y yo me sentía no escuchada. Y finalmente cuando empecé a exigirle que tenía que empezar a responder, la respuesta que recibí fue que no lo iba a hacer. Cuento corto, en este momento estamos con abogados negociando y yo estoy con una deuda gigante, que el costo es la pérdida de un bien raíz. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que si bien pasó esta situación, yo nunca me había sentido tan querida, tan apoyada por tantas personas. De verdad, en mi casa yo tenía esto tan guardado, no lo contaba. Pero cuando tuve la valentía de contarlo, de ser vulnerable y de decirlo, empecé a tener apoyo de tantas partes que yo no me imaginaba.
O sea que en mi casa el apoyo es impactante. Nunca me había sentido tan querida, tan apoyada por mis mentores, Catalina Godoy, Matías Vázquez. O sea, de verdad, un apoyo incondicional que yo no me imaginé nunca que iba a tener. Y te lo digo porque lo veo como una bendición. Quizá se pierde un bien raíz, una sociedad que es material, pero ¿saben qué? Bendiciones de personas, eso es algo que vale muchísimo más. Yo aprendí eso, aprendí que es muy importante de quién tú te vas a unir en un negocio. Obviamente tuve muchísimos aprendizajes, pero aprendí a ver las bendiciones en estas situaciones complicadas. Y no saben la gratitud que yo siento en este momento. Y yo te invito a eso. Si tú estás pasando un momento complicado, un fracaso de pareja, un fracaso de negocio, un fracaso en un empleo, un fracaso de lo que sea, empieza a darte cuenta de las bendiciones que están escondidas. Y es muy loco porque yo nunca me había sentido tan abundante el día de hoy y tan agradecida como en otras ocasiones donde podría decir que sentía gratitud. Siento que la gratitud real la estoy aprendiendo el día de hoy y te quiero enseñar eso, que las bendiciones siempre vienen disfrazadas de fracaso. Solo tienes que empezar a abrir los ojos y más que los ojos, empezar a abrir tu corazón, porque a veces esas cosas uno no las percibe con los ojos, sino que las percibe con el corazón. Así que vamos a continuar con el último principio, que es el principio de generación. ¿Qué el principio de generación? Bueno, todo tiene un padre y una madre, ¿cierto? Todos nacemos de un óvulo y un espermatozoide, mamá y papá, femenino, masculino. Igualmente, cuando tú estás manifestando, necesitamos dos componentes, la mente y el alma, ¿ok? La mente es el principio masculino, el alma es el femenino. Por eso en la Biblia te dicen Adán y Eva. Adán es la mente, Eva es la parte espiritual, ¿ok? Y cuando ambos llegan a un acuerdo, se genera tu manifestación, tu realidad, y es eso. O sea, finalmente nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra mente, a manejar nuestras creencias, llevarla a este polo positivo, empezar a decretar lo que queremos, mejorar nuestras emociones hacia esa vibración. Y cuando nosotros empezamos a mejorar esa vibración, que yo lo que les comentaba, ir a esa alegría, esa felicidad, a esa paz, porque no tienes que estar eufórico, quiero que lo tengas súper en cuenta. A veces uno cree que alegría es estar eufórico, así súper, ¿cómo se dice? Que tú dices, wow, qué onda esa energía. No tienes que estar eufórico, pero sí estar en paz, como en plenitud. Y ahí cuando tú estás ya sea eufórico, en paz, en plenitud, son las distintas formas en las cuales tú te sientes a tope, pero imparable y feliz. Ahí es cuando tu alma empieza a darse cuenta de que estás en el punto y está de acuerdo. ¿Y cómo yo acelero este proceso? Visualizando y accionando. Cuando yo empiezo a visualizar y empiezo a sentir que esta situación ya ocurrió, ya fue, y empiezas a imaginártela como que ya está pasando, y obviamente empiezas a accionar en sintonía con esa visualización, pues nuestra alma se empieza a acostumbrar y adivinen qué, se empieza a materializar. O sea, al final nosotros nos volvemos magnéticos no por el físico, no por el carisma, no por el encanto. Nosotros nos volvemos magnéticos cuando somos capaces de trabajar nuestra autoestima, nuestra confianza y nuestro desarrollo personal. Por eso estos espacios son tan importantes, porque es parte fundamental de cómo tú vas a desarrollar tu potencial y manifestar tus metas. Entonces, cuéntame, ¿quieres ser esa persona magnética con la que todos quieren trabajar, quieren iniciar? Esa persona que inspira, esa persona que vive bajo sus propios términos. Bueno, te cuento, para tú llegar a ser esa persona, lo primero es empezar a subir tu energía vital. ¿Y cómo yo subo mi energía vital? Bueno, descansando correctamente, durmiendo las horas, entre 7 a 8 horas, alimentándote bien, dejar de comer chatarra, empezar a comer comida más saludable y, ¿sabes qué? No tomarte la vida tan en serio, es lo que hablábamos. O sea, tengo una meta, no me la voy a tomar tan en serio.
Simplemente voy a disfrutarla. Voy a disfrutar el proceso. 2, subir mi autoestima. Empieza a quererte, empieza a hacer acciones que demuestren que tú te quieres, que date cuenta, o sea, tenemos que darnos cuenta de que somos personas especiales. Date cuenta, mira, acepta. Anota esto. Eres una persona especial, maravillosa y con algo que ofrecer. Recuerda, el sol brilla. Y como el sol brilla, no necesita autoproclamarse. Esa persona eres tú. Tú eres especial, maravillosa y que brillas. No necesitas autoproclamarte. Y 3, eres auténtico, eres auténtica, eres único. No necesitas copiar a nadie. Simplemente tienes que ser tú, mostrarte como tú eres, mostrarte con tu vulnerabilidad, mostrarte tu fortaleza, mostrar tu lado dark. Sé quién eres. Y cuando unes lo que tu alma quiere y le das permiso a tu mente, todo empieza a fluir y todo empieza a avanzar. ¿Cómo le da permiso a mi mente? Entendiendo que te lo mereces, sanando creencias, sanando todas esas pequeñas heridas emocionales que no te permiten ser tú. Y ya con estos 7 pasos nos vamos al tercer nivel de conciencia, que es la cocreación. Unos dicen cocreación, otros dicen rendición. ¿Y qué significa esto? Esta parte es súper profunda, pero cuando tú lo hablas en palabras simples, significa que nosotros no estamos en control de todo. Yo soy responsable de mi vida, pero yo no estoy en control de todo. Por ejemplo, ¿de qué no estoy en control? No estoy en control de un diagnóstico médico. No estoy en control de un accidente, si pasan o no pasan. Es lo que hablaba, o sea, está todo muy bien y de repente hay un diagnóstico médico en un familiar que no nos esperábamos. ¿Qué me dice eso? Que yo no estoy en control. Y un ejemplo de ello que yo te digo, o sea, lo he entendido y lo aprendí a entender cuando yo trabajaba en el intensivo y tenía a mis pacientes posoperados del corazón, niños posoperados del corazón. Era impactante, o sea, yo hacía de repente con el equipo, hacíamos todo el protocolo. Ya este paciente tiene este diagnóstico, hacíamos todo el protocolo, se mueren, todo el protocolo, todo perfecto. Y el paciente se moría. Y yo decía, no entiendo, o sea, lo dimos todo, hicimos todo y así igual el paciente se murió. Yo te digo, eso es la lección de humildad más grande de la vida. El tú darte cuenta de que tú no estás en control de todo. Pero por otro lado, pasaba que habían pacientes que uno lo veía y decías, wow, ¿sabes qué? En verdad el pronóstico no es bueno. Igual vamos a dar todo nuestro esfuerzo, pero entendemos que el pronóstico no es bueno, que lo más probable es que este paciente, y uno habla con los padres, los prepara, y ¿saben qué pasaba a veces? También el paciente avanzaba, vivía, y ahorita tengo muchos de esos pacientes en el policlínico conmigo que van a control. Entonces, finalmente tú puedes tener mucho conocimiento, puedes ser con tus metas determinado, pero a la final va a haber siempre alguien arriba que va a tomar la decisión. Ya sea Dios, ya sea el universo, y aquí cada quien lo va a expresar de acuerdo a su persona. Aquí no hablamos de religión, aquí te hablo de espiritualidad, de entender que hay algo superior a ti que finalmente controla muchas cosas que nosotros no podemos controlar y que mira el panorama de una mirada más elevada a la cual nosotros podemos ver. Y yo así aprendí que es verdad, nosotros no dominamos todo, ¿ok? Y tenemos que entender eso, que hay varias dimensiones. Una que es la del plano físico, que es la que nosotros estamos tocando a diario. Luego viene la siguiente dimensión, que es la subconsciente, y luego la supraconsciente. Y la supraconsciente, de hecho, aquí esta supraconciencia también la habla Brian Tracy en Seminario Fénix, en el Plan Fénix, en su libro, en su audio. Tiene los dos, el audio, que es Seminario Fénix, que te lo recomiendo muchísimo, y luego su libro, que es Plan Fénix, que también te lo recomiendo. Él ambos habla de esta supraconciencia y lo importante de conectar con ella. Y es súper clave porque puede que nosotros estemos ahorita en esta fase del empoderamiento.
haciendo los 7 pasos, trabajando las creencias, yo hago afirmaciones, yo estoy estudiando, me estoy reprogramando, pero ¿qué pasa? Que así todo no está llegando a mi meta. Es porque te falta algo, es porque te falta conectar con esa fe, con esa supraconciencia. Y yo te digo, es real, a mí, ponte tú, me pasó también, yo tenía tiempo que no iba a misa. Yo soy católica, por tanto, mi forma de expresar mi espiritualidad es yendo a la iglesia. Yendo a la iglesia los domingos a misa. Y me pasó que nos mudamos y fuimos a yo la Semana Santa como católica siempre, o sea, pero no iba a misa de manera regular. Y fuimos con mi hermana el año pasado, a Semana Santa, y nos encantó la comunidad, o sea, nos encantó la vibra, el padre Jorge espectacular, o sea, cómo te interpreta las cosas, cómo te da las perspectivas. Yo dije, ¿sabes qué? Yo le dije a mi hermana, no sé tú, pero yo voy a volver. Y empecé a volver, a ir todos los domingos. Y eso ya es un hábito sí o sí que tengo. Y me empecé a dar cuenta que estaba siendo más productiva. Y yo empecé a revisar como, ¿qué estoy haciendo diferente el día de hoy que está haciendo que trabaje en un 10X, que sea más productiva, que me sienta como imparable? No sé si a ustedes les pasa a veces que se sientan así. Cuando tú te sientas imparable, empieza a buscar qué estás haciendo que te sientes imparable. Y lo que estaba pasando era que estaba yendo a misa. Yo decía, wow, o sea, este domingo fui a misa, recargué mi energía, conecté con supraconciencia y ahora soy imparable. Pero hazlo de corazón, ¿eh? No lo hagas como porque vas a ser imparable. Tienes que empezar a hacer una conexión más de corazón, porque realmente lo quieras hacer. Pasa que a veces uno hace los hábitos y lo hace y no los haces de corazón y no te funciona. Entonces ten eso en cuenta. Entonces es importante eso, que tú empieces a elevar tu vibración, empieces a conectar con ese ser superconsciente, empezar a tomar la decisión de hacerte cargo y de conectar. Finalmente no estamos solos, y la realidad es que la razón por la cual estamos aquí, tenemos un propósito, ya sea aportar, pero en realidad es empezar a cumplir nuestros sueños. O sea, nosotros no vinimos a este mundo a trabajar, a pagar cuentas, ni hacer lo que el resto quiera que tú hagas. Empieza a escuchar más a ti, a ese propósito, a ese Dios. Yo te lo digo Dios porque soy católica, pero puede ser, si eres budista, Buda, Cristo, o sea, en quien tú creas, universo. Pero empieza a conectar más contigo, empieza a entender, empieza a creer en ti. Y atrévete a darle la espalda a todo lo que no te sume, a todo lo que te limita, para que vayas por tu máximo potencial. Así que, chicos, para mí fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. De verdad que súper agradecida de este podcast.